La Espada y la Sombra apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Libro 4, capítulo 401. Promesa de un hombre. Kurdak pensó que se estaba volviendo loco. ¿Por qué alguna vez abrió la boca? Incluso él no entendió su propio comportamiento. ¿Le gustaba Lamir? No lo sabía. De hecho, no había pasado tanto tiempo con ella, salvo el medio mes que se recuperó bajo su cuidado. Lamir estaba bastante atento a su recuperación, por lo que Kurdak estaba bastante conmovido por el esfuerzo que hizo. En cuanto a si sentía algo por ella, no podía estar seguro. Si era honesto, no le desagradaba la personalidad de Lamir. A pesar de que era miembro de la familia Rodelas y una sacerdotisa de alto nivel, nunca había mostrado el tipo de altanería que solían mostrar las jóvenes nobles. Se identificaba más como sacerdotisa que como noble. Aunque provenía de una élite, su personalidad era despreocupada y amable, y Kurdak estaba más que feliz de tener un amigo así. Por eso, durante su recuperación, siempre charlaba con ella sobre cualquier tema. Se sintió completamente relajado y sin ataduras. Por lo general, cuando se encontraba con extraños, siempre levantaba la guardia, y cuando se trataba de Leguna, siempre sentía el peso de la responsabilidad. Después de todo, él era el jefe y, como jefe, tenía que cuidar de sus secuaces. No solo se sentía responsable de Leguna, sino también de Anelote. Vera, por otro lado, era la persona que más le importaba a Kurdak. Desde la muerte de Kiranos, Kurdak siempre tuvo que considerar cómo resolver un problema solo. Aunque Vera maduró bastante desde entonces, no podía permitirse esconderse detrás de la mujer que amaba. Entonces, siempre se había esforzado mucho y eso lo fatigaba un poco. Solo cuando estaba con Lamir podía finalmente relajarse. Esa mujer siempre lo molestaría con historias extrañas y Kurdak estaba más que feliz de presumir de una mujer hermosa. Fueron los días más relajados que jamás había experimentado. Y echaba mucho de menos esa sensación de relajación. Entonces, cuando escuchó que Lamir estaba a punto de casarse con Kanjiras, Kurdak de repente sintió una sensación de urgencia. Ese era definitivamente el sentimiento que lo había estado molestando. La dejaría ir así. Sin embargo, no parecía muy dispuesta a casarse con Kanjiras. Kurdak dijo que la ayudaría si alguna vez tenía algún problema, entonces, ¿estaría incumpliendo su palabra? No, Kurdak siempre cumplió su palabra, especialmente la palabra que le dio a las mujeres que lo trataron bien. Entonces, finalmente habló. ¿Hay algo más? Dijo el soldado, sin parecer en lo más mínimo insatisfecho con la respuesta de Kurdak. Durante mucho tiempo había imaginado a Kurdak haciendo algo como esto. Levantó a Lamir de su hombro y la puso en el suelo. Tengo algunas preguntas para ella, dijo Kurdak. Sentirse libre. El soldado fue sorprendentemente amistoso. ¿Estás dispuesto a casarte con Kanjiras? Kurdak le preguntó a Lamir, que respiraba entrecortadamente por el esfuerzo. Si estuviera dispuesto, ¿por qué me escabulliría de mi abuelo para venir aquí? Casi me matan en el camino, aquí, ya sabes. Sus ojos se enrojecieron al relatar lo sucedido. A pesar de que tenía 26 años, su vida en la iglesia hizo que mantuviera gran parte de su pureza e inocencia durante su crecimiento hasta la edad adulta. A pesar de que parte de su vida fue algo que había hecho después de reunir todo su coraje, otro factor que contribuyó fue su capricho juvenil. Fue entonces cuando Kurdak llegó a saber cuánto esfuerzo puso realmente Lamir en esto. Él asintió con la cabeza y dijo: entonces, espera, yo también tengo algo que preguntarte. Lamir se secó las lágrimas con sus manos sucias y miró fijamente a Kurdak. ¿Tu promesa sigue en pie? ¿De cuál estás hablando? Kurdak probado. ¿Qué más podría ser? Ese. No te hagas el tonto. Chilló. Vaciló un momento. Si una mujer hermosa arriesgaba su vida para buscarlo para protegerse contra los deseos de su familia, ¿qué haría? Cualquier hombre la defendería, ¿verdad? Sin mencionar el hecho de que Kurdak le había prometido que lo haría antes. Al final, asintió. Mis promesas, naturalmente, se mantienen. Bueno. Lamir suspiró aliviado al ver a Kurdak asentir. No sabía qué haría si Kurdak realmente fingiera ignorancia. Si eso realmente sucedió, entonces fue solo su mala suerte por juzgarlo incorrectamente. Pero ahora, parecía que su evaluación de él era correcta. Se apartó el flequillo de la frente y dijo: ahora que estoy aquí, ayúdame. No quiero casarme con Kanjiras. Señorita, dijo Kurdak con una palma en su rostro, ¿cómo espera que la ayude? Estamos hablando del general Manhattan. Quiere que salte a un pozo de fuego por usted así. Irresponsable de tu parte, ¿sabes?
No me importa. Lamir hizo una rabieta como lo haría Vera. Con el rostro enrojecido, dijo. Ya lo prometiste. Ya que estoy aquí, resuélveme este problema. O habrás fallado en tu promesa. ¿Qué pasa entonces si no cumplo con la promesa? Kurdak dijo con picardía con los ojos en blanco. Usted. Sus ojos se enrojecieron una vez más al oír eso. Trató de darle a Kurdak una mirada de enojo, pero parecía lamentable por mucho que lo intentara. Aunque estaba bastante complacido al verla actuar de esa manera, no se atrevió a bromear más porque estaba a punto de estallar en lágrimas. Él le dirigió una sonrisa tranquilizadora y se volvió hacia el soldado. La sonrisa de Kurdak se fundió gradualmente en una expresión solemne. Disculpas, amigo. Aunque la encontraste aquí, no puedo dejar que te la lleves. ¿Por qué? El soldado todavía no se enojó. Kurdak notó que el hombre probablemente tenía un temperamento aún más genial que Anelote. Era como si nada pudiera moverlo. Porque ella no desea irse, dijo Kurdak, y le he dado mi palabra de ayudarla si algo así sucede. Eso es todo. Señor Kurdak, dijo el soldado con un tono ligeramente amenazador mientras daba unos pasos hacia adelante, ¿sabe contra quién va? Lo sé. General Manhattan, dijo con un firme asentimiento de cabeza, aún así, no puedo dejar que se la lleve. Le di mi palabra, así que la cumpliré. Eso es lo que todo hombre debería aspirar a hacer. Antes de ser un soldado, soy un hombre. ¿De verdad vas a desobedecer al general Manhattan por una línea de razonamiento tan ridícula? El soldado continuó, debes saber cómo terminará esto. El mejor de los casos es que serás relevado de tu puesto, pero en el peor de los casos, podrías ser sometido a un consejo de guerra. Kurdak guardó silencio. Definitivamente estaba ligeramente conmovido, pero cuando se volvió hacia el indefenso Lamir, se ablandó. Era ella quien lo había cuidado con tanto cariño cuando estaba herido, por lo que debería pagarle por eso de una forma u otra, ¿verdad? Afirmó su determinación y asintió. Así es. Yo soportaré las consecuencias, sin importar cuáles sean. Puede decirle al general lo que dije en su totalidad. Yo asumiré toda la responsabilidad por esto. Es decir, no podré irme con la señorita Lamir sin importar qué, ¿entonces? Su mirada se enfrió como si se estuviera preparando para usar la fuerza. Sí, pase lo que pase, dijo Kurdak sin retroceder. La atmósfera se enfrió en un instante. Lamir estaba un poco aturdido al escuchar su intercambio. Manhattan siempre le había mostrado su lado cálido y nunca sería duro con ella, y mucho menos castigarla o regañarla. Pero había olvidado que su abuelo también era el comandante en jefe de los ejércitos del general. Fue solo ahora que se dio cuenta de que Kurdak no solo se enfrentaba a su abuelo, sino al líder de todas las tropas del imperio. Ella acababa de venir a probar las intenciones de Kurdak. Después de todo, incluso si ella no estaba dispuesta a irse, Manhattan simplemente haría que alguien la llevara a Calgiras por la fuerza. Pero ahora que había desarrollado este grado, finalmente entendió que Kurdak podía perder su trabajo y su vida por honrar la promesa que le había hecho, lo que la conmovió mucho. Definitivamente lo juzgó correctamente. A pesar de que se enamoró aún más profundamente después de ver cómo actuaba Kurdak, sabía que era mejor aliviar la situación. Entonces, dio un paso adelante e intentó decir algo. Pero antes de que pudiera hacerlo, el soldado habló primero. Sorprendentemente, asintió casualmente y dijo. Está bien. Entonces dejaremos a la señorita Lamir con usted. El repentino cambio de actitud sorprendió tanto a Kurdak como a Lamir. No pensaron que el tono del soldado cambiaría repentinamente a uno amistoso. Pero antes de que pudieran preguntar algo, el soldado saludó con la mano y se fue con sus subordinados. Kurdak no sabía si se lo imaginaba, pero el hombre aparentemente le sonrió hace un momento. ¿Fue una señal de que su plan funcionó? ¿O simplemente estaban contentos? La sonrisa realmente lo confundió muchísimo. Lamir no sabía qué decir. Después de un largo tiempo, lo mejor que pudo decir fue. Gracias, Kurdak sintió un matiz en su corazón por alguna razón. Después de algunas dudas, le dio un ligero abrazo. Está bien, déjame esto a mí. Ya no tienes que preocuparte por nada. Está bien, ella sintió que sus ojos se humedecían, ¿dónde está Vera? Le pedí que buscara a Leguna. Hay algo que necesito que haga por mí, respondió. ¿Leguna? Lamir se sorprendió al escuchar ese nombre. Lo conocí en el campo de batalla hace 2 días. Vera no estaba allí con él. Capítulo 402 Capital del Milenio. La capital del milenio, murmuró Leguna con asombro al ver el impresionante paisaje urbano ante él.
Durante mucho tiempo había escuchado que la capital del milenio era una ciudad grande y próspera, pero solo entendió que lo que escuchó sobre ella no eran exageraciones en absoluto. En cambio, sintió que los rumores que escuchó no eran suficientes para capturar el asombro que la ciudad infundía en la gente. Basándose únicamente en el área, la capital del milenio probablemente no tenía competencia. La ciudad tenía al menos 50 kilómetros cuadrados de superficie, 1,7 veces el área de Starfallen Lance y el doble del tamaño de Melindor. Los muros también alcanzaron los cielos, siendo mucho más altos que los muros de Seat y de Leguna una vez escalados. Ahora que lo pienso, era bastante extraño. Cuando Leguna vio la ciudad, su línea de pensamiento cambió automáticamente a cómo podría conquistar el lugar. A pesar de que no había recibido ningún entrenamiento militar formal y no era un comandante tan talentoso, aprendió bastante durante su tiempo en la oficina. Teniendo en cuenta la altura y el grosor de la muralla, la gente de la ciudad y el diseño de las fortificaciones defensivas, Leguna concluyó que no había forma de irrumpir en la ciudad desde el exterior. Aparte del santo desaparecido, Kevin y Marolit, ninguna fuerza, ni siquiera el ejército de 200.000 hombres de Oke podría tomar la ciudad. El único método viable sería el cerco. Pero según la información que tenía, estimó que le llevaría al menos 5 a 10 años. La idea de eso le hizo darse cuenta de que aunque los dos imperios parecían estar en una lucha intensa, ningún lado podía exterminar fácilmente al otro. Fue tanto una guerra física como cultural. Si bien la nación y sus instituciones podrían disolverse, las culturas del norte y del sur no desaparecerían simplemente. Mientras haya una diferencia cultural, habrá división. Y como dijo Marolit, la división excluye el conflicto y el conflicto fue la semilla de la guerra. Algunas personas odian la guerra y otras disfrutan de ella, los humanos realmente somos un grupo extraño. Somos una verdadera escoria, murmuró Leguna mientras entraba a la ciudad con la cabeza gacha. Fue tal como decían los informes. La capital del milenio no estaba tan fuertemente custodiada, quizás debido al orgullo y la arrogancia de los sureños. Leguna no tuvo muchos problemas para mezclarse e infiltrarse en la ciudad. No sentía ninguna urgencia en su excursión actual, ya que su viaje a la capital del milenio ya se había retrasado durante 10 días. Dado que ese era el caso, preferiría dar una vuelta para ver la ciudad y experimentar la cultura extranjera aquí. Entonces, encontró una posada limpia y barata para alojarse. Cuando viajaba por el campo de batalla, se disfrazó de mercenario errante, pero en la capital del milenio, trató de parecer un paleto de campo que busca oportunidades en el ciudad. Después de todo, los mercenarios eran personas bastante poderosas y sin duda llamarían la atención en la capital del milenio. En los días siguientes, Leguna buscó información sobre Sartre mientras recorría la ciudad. En unos pocos días, experimentó la conducta fría detrás de la gente a esta próspera ciudad. A pesar de que habían pasado menos de 3 días, Leguna había sido engañado 2 veces, estafado 4 veces y de alguna manera había cabreado a un mago de bajo nivel una vez. Para evitar volar su tapalera, no tuvo más remedio que ser golpeado sin resistirse. Afortunadamente, era solo un mago de bajo orden. A pesar de que ese tipo era arrogante, en realidad no se atrevía a golpearlo tan mal. Entonces, Leguna soportó una docena de golpes y patadas. Aparte de sus experiencias menos que estelares con la gente, sintió que su suerte fue bastante buena. Escuchó que Sartre organizaría un banquete de 5 días en su finca, aparentemente para mostrar el equipo de Leguna que obtuvo de Gilroan. Y debido a la falta de mano de obra, Sartre estaba buscando guardias temporales y les pagaría 50 platas, además de proporcionarles las sobras de comida y alojamiento gratis durante el banquete. Leguna se alegró mucho de saberlo. Prácticamente le estaban entregando sus armas. No solo sabía dónde estaban, también tenía una buena excusa para infiltrarse en el lugar. Qué considerado de Sartre. Y Gilroan tenía bastantes descendientes y sus nietos llegaban a los 100. Entonces, aunque algunos de ellos tenían sangre de la familia imperial, eso no les trajo muchos beneficios. Vivían como civiles normales en las afueras de la capital del milenio y algunos entendieron que arrojar su estatus y peso no funcionaría y optaron por una carrera militar, eligiendo ser emperadores por derecho propio en otra parte. Según la línea de herencia, Sartre se parecía más o menos a los demás descendientes reales. Mientras no estuvieran entre los 10 primeros, el puesto 23 de Sartre no era diferente al de los demás por debajo de él. Sin embargo, era una persona bastante afortunada ya que su madre era hija de un rico gremio de comerciantes de la capital del milenio.
Aunque el estatus y el poder de su madre no fueron suficientes para apoyar la lucha de Sartre por el trono, fue suficiente para que él pudiera vivir el resto de su vida sin preocupaciones. Entonces, Sartre pudo poseer una residencia bastante grande en una buena parte de la ciudad. Además, dado que las finanzas de Stock se estaban poniendo bastante apretadas, Gilroan no tuvo más remedio que pedir dinero prestado a los diversos gremios de comerciantes de la capital. Como tal, estaba dispuesto a conceder las pequeñas solicitudes de Sartre de vez en cuando. Así fue como puso sus manos en el equipo de Leguna. Naturalmente, el viejo zorro no solo iba a regalar el equipo. Después de todo, era un mago del estrato 19 y conocía el valor de los artículos y logró exprimir unas 30.000 monedas de oro de Sartre. El propio Sartre, naturalmente, no rehuyó la oportunidad de mostrar su colección en cualquier oportunidad. Cada medio año, organizaba un banquete para mostrar sus nuevas incorporaciones y el equipo de Leguna era la exhibición principal de este año. Durante el día del reclutamiento, Leguna se despertó temprano por temor a perder la oportunidad. Aún así, vio una línea de unos 20 metros de largo cuando llegó antes de que el punto de reclutamiento estuviera abierto. La competencia era dura sin importar en qué parte del continente se encontrara. Afortunadamente, el mayordomo a cargo del reclutamiento no eligió a las personas para el trabajo basándose únicamente en lo temprano que llegaron. Le haría a cada solicitante algunas preguntas breves y descalificaría a cualquiera que no cumpliera con los criterios. Gracias a Dios que tendré una oportunidad, dijo con alivio. Pero, poco después, no pudo evitar reír. ¿Por qué estaba tan nervioso? Incluso si no conseguía el trabajo, podía irrumpir sin problemas. Solo el escape sería un poco más peligroso. Pero mientras no estuvieran completamente preparados, estaba bastante seguro de su escape. Justo cuando se estaba sintiendo un poco aburrido, alguien no muy lejos le llamó la atención. Era una chica en su adolescencia que lucía una coleta rubia. El color de su cabello era bastante similar al de Inilis y aunque no era tan bonita, estaba por encima del promedio y parecía ser una chica bastante linda. Vale la pena señalar que su figura era tan pequeña como la de Inilis. Incluso su pecho cayó un poco plano. Llevaba un gran saco de color azul pálido, pero parecía bastante limpio. Parecía bastante extraño ver un saco tan grande colgando de su pequeña espalda. Leguna temía que el menor empujón la hiciera caer al suelo. La razón por la que se fijó en ella no fue porque se parecía a Inilis, sino porque la estaban molestando. Probablemente se debió a su pequeño cuerpo. Ella siempre tenía su cola cortada debido a otros. La mayoría tenía prisa por apelar al mayordomo, pero no se atreverían a ir al frente de manera desordenada. Sin embargo, cortar la cola no fue gran cosa. Algunos de ellos se deslizarían frente a la niña en silencio mientras que otros fingirían tropezar y terminar frente a ella. La niña parecía saber que sacarlo a colación no serviría de nada, así que todo lo que hizo fue mirar a los que se interponían frente a ella sin decirle una palabra y fruncir los labios con insatisfacción. Ese tipo de respuesta solo animó a los demás a hacer lo mismo. Cuando finalmente fue incapaz de soportarlo, trató de razonar con esas personas, pero su mirada lastimosa no representaba ninguna amenaza en absoluto. Antes de que pudiera decirle una palabra a los que estaban al frente, alguien de atrás la empujaría hacia atrás y se pondría frente a ella. Sucedió tan rápido que incluso Leguna no pudo reaccionar. Vaya, ¿no es genial tu juego de pies? Realmente debería pedirte que me enseñes eso en algún momento, pensó. Tanto hombres como mujeres la están acosando. No lo hice esto, Kian sería tan descarado. Quizás porque le recordaba a Inilis, Leguna se enojó cada vez más al verlo. No pasó mucho tiempo antes de que empujaran a la chica frente a él. Umi, por favor, realmente necesito este trabajo dijo la chica, pensando que Leguna la estaba mirando con el ceño fruncido. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus profundos ojos azules. Capítulo 403 Inaguantable. ¿Quién no necesita este trabajo? Lárgate. Leguna espetó y empujó a la chica detrás de él, o al menos, eso es lo que se imaginaba hacer. Por alguna razón, también tenía el deseo de meterse con ella. Aunque se veía bastante bonita, parecía un perro callejero lamentable que nadie quería. Esa mirada lastimera no era como la de Irene, lo que solo movía a otros a cuidarla. Por alguna razón, esta chica pareció desencadenar el lado sádico de los demás. En otras palabras, era tan lamentable que Leguna también quería meterse con ella. Naturalmente, un bienhechor de buen corazón como él no lo haría. Era un macho tradicional y solía tratar a las mujeres débiles con especial cuidado. Por eso no le importaba el hecho de que Anelote y las otras chicas estuvieran por encima de él en la cadena alimentaria.
No era que les tuviera miedo ni nada, se decía a sí mismo, por mucho que no creyera en la idea. De cualquier manera, todavía se aseguró de poner a la chica frente a él por encima de él. Él la miró y sonrió. No te preocupes, no te intimidaré. Gracias y gracias. Muchas gracias. Dijo la niña agradecida. Oye. Solo prometí no molestarme contigo. Eso es como ignorarte en las calles. ¿Vale la pena agradecerme por eso? Tu gratitud es bastante barata. ¿Qué harías para compensarme por ayudarte en lugar de no hacer nada entonces? ¿Pagando con tu cuerpo? Espera, eso suena bastante bien. Me pregunto si debería llamarte de nuevo. Por otra parte, no sería fácil explicar esto a Anya y al resto. Espera, ¿por qué estoy preocupado por ellos de todos modos? Mi harén, mis reglas. Pensó después de escuchar las injustificadas palabras de gratitud. ¿Quién no necesita este trabajo? Lárgate. Alguien detrás de ellos repitió las palabras que Leguna tenía en mente exactamente. Aunque Leguna no tenía ganas de meterse con la chica, el trabajador detrás de él tenía ideas diferentes. La niña había pensado que finalmente podría ponerse en fila correctamente, pero las personas como Leguna eran la minoría. Ahora, otra persona mala saltó de la nada. Ella miró al hombre y no pudo evitar estremecerse. Tenía 1,9 metros de altura y se encontraba a una cabeza por encima de Leguna. Tuvo que girar la cabeza hasta el punto en que le dolía el cuello al ver la cabeza del hombre. La gigantesca sensación de presión que venía de él la asustó mucho y el hombre no parecía estar de humor para hablar. Por otra parte, no era como si alguien tuviera la amabilidad de hablar y pedir que lo dejaran pasar a la fila. Cuando vio que no había lugar para la negociación, cedió y se secó las lágrimas antes de retroceder 2 pasos sin decirle una palabra. Leguna la miró y decidió permanecer en silencio. Después de todo, estaba en territorio enemigo y era mejor no causar una conmoción. Aunque quería ayudarla, tenía que tener en cuenta su seguridad y soportarlo. No era como si pudiera ayudar a todas las personas que lo necesitaban. Poco sabía él que él también estaría en el lado receptor de la intimidación gracias a la facilidad con la que la niña cedió. Oye. Vuelve tú también. Dijo el hombre mientras palmeaba la espalda de Leguna con la intención de tirar de él hacia atrás. No cabía duda de que intimidar a la niña puso al hombre en la lista y también puso su mirada en Leguna después de ver lo larguirucho que era. A Leguna le explotó una vena, pero, para evitar problemas, dejó que el hombre lo tirara hacia atrás frente a la niña. Lo siento, dijo con remordimiento. Sabía que ella era la que había causado esto, pero ¿qué podía hacer? Ella era solo una niña débil que no podía contenerse en una pelea. Todo lo que pudo hacer fue quedarse callada. Esa era la mejor opción disponible para ella. Estoy bien. No es tu culpa, respondió Leguna con cierta molestia antes de continuar esperando. Sin embargo, no iba a terminar ahí. Con alguien logrando cortar, el otro también trató de hacer lo mismo. Los dos fueron desplazados al final de la fila sin parar y los demás no parecían tener ningún reparo al respecto, eligiendo burlarse de ellos en su lugar. Finalmente, Leguna se quebró cuando la tercera persona hizo cola. Oye. Vete a la parte de atrás. Aunque la cuarta persona no era tan grande como las 3 primeras, parecía más corpulento que Leguna y empujó a las 2 a su espalda. Pero cuando el hombre extendió la mano hasta la mitad, Leguna la agarró con la velocidad del rayo y ejerció fuerza con sus delgados dedos. El hombre no estaba muy sorprendido por la resistencia de Leguna, pero no planeaba echarse atrás. Leguna parecía un mono escuálido, de todos modos. Entonces, ¿cómo podía ser derrotado tan fácilmente? Tiró de Leguna hacia atrás y se preparó para un ataque. Lo que lo sorprendió fue cómo Leguna no se movió incluso después del tirón, ya que la mano de Leguna todavía estaba agarrada a la suya. Al principio se sintió asustado, pero 2 segundos después, la mano de Leguna ejerció aún más presión. Todos ustedes, Leguna miró hacia arriba gradualmente, los músculos de su rostro se contrajeron furiosamente, ya basta. El hombre dejó escapar un gemido de dolor por miedo a la fuerza de Leguna. Si no quieres que te lastime el brazo, es mejor que te quedes abajo. Leguna amenazó. El hombre sabía que no sería capaz de igualarlo en fuerza, por lo que gimió mientras cuidadosamente retiraba su mano. Sin embargo, eso no fue suficiente para que Leguna desahogara su ira. Miró a la chica, que le devolvía la mirada con sorpresa y dijo, ¿de verdad quieres este trabajo? Sí. Ella asintió frenéticamente, sacudiendo su cola de caballo por todo el lugar. Sígueme, siseó. Se dio la vuelta y tocó la espalda de la persona que cortó la línea antes y la persona cayó al suelo agarrándose el estómago al instante.
Leguna había usado Shadow Edge para tocar el punto de presión de la persona y producir el dolor que sentía en su vientre. Por miedo a hacer enojar a Sartre, el tipo no se atrevió a gritar de dolor y lo soportó mientras se agarraba el estómago. Leguna lo ignoró, tiró del brazo de la niña y siguió adelante. Todos los que fueron golpeados en la espalda por Leguna se arrodillaron en el suelo agarrándose el estómago. ¿Es el dios de las deposiciones? ¿Por qué parece que todos los que él tocó tienen que ir al baño? Pensó el hombre que tenía un concurso de fuerzas con Leguna. Los ojos de la niña se agrandaron ante la vista. No sabía lo que había hecho Leguna. Y tienes una fuerza decente. ¿Puedes preparar comida? Puedo. He trabajado en banquetes temporales antes y tengo algo de experiencia en el manejo de alimentos. También soy bueno con el cuchillo. Muy bien, el mayordomo asintió y le entregó a la mujer de mediana edad una placa de metal del tamaño de una moneda con la forma de muchos cuchillos. Toma esto e infímate. Este es un puesto de cocina y te pagarán 55 platas después del trabajo. También te proporcionarán comida y alojamiento, ¿está bien? Sí, muchas gracias. La mujer recibió la placa con alegría y entró en la mansión de Sartre bajo las miradas envidiosas del resto. Próximo. El mayordomo miró hacia arriba, y se sorprendió por lo que vio. Dos personas se pararon frente a él, uno un joven delgado con cabello corto y negro y otra chica menuda y de aspecto lastimoso. Curiosamente, las decenas de solicitantes detrás de ellos se agarraban el estómago y gruñían. ¿Qué diablos pasó? Leguna sintió que su ira se desvanecía después de sacar a los demás. Se rascó la nariz con torpeza y dijo. Parece que tienen diarrea o algo así, así que me adelanté. Está bien, ¿verdad? No, no hay problema, dijo el mayordomo sin comprender. Capítulo 404 Disuasorio. Las pruebas preliminares transcurrieron sin problemas. Leguna pensó que podría usar su habilidad con el cuchillo para conseguir un lugar en la cocina, pero no creía que el mayordomo encontraría otra cualidad en él. ¿Cuánto de noble etiqueta sabes? Dijo con sorpresa después de mirar fijamente a Leguna. Lo sorprendieron un poco con la guardia baja, pero afortunadamente, tenía un escenario para ir con el disfraz que se puso. Solía trabajar como mesero en algunos restaurantes de clase alta, así que estoy bastante familiarizado con eso. El mayordomo, naturalmente, no solo tomaría su palabra, por lo que le hizo a Leguna algunas preguntas básicas, como las palabras utilizadas por los nobles en sus interacciones y los movimientos precisos al servir vino o hacer una reverencia. Aquellos no fueron difíciles para Leguna en absoluto. Después de todo, él era el jefe de la oficina. Aunque él mismo no tenía que tratar con muchos nobles, solía participar en banquetes y era muy consciente de esas costumbres. Entonces, pudo responder todas las preguntas que le hizo el mayordomo. Pase, dijo el mayordomo asintiendo con la cabeza después de su última pregunta. Le entregó a Leguna una placa de metal con forma de copa de vino. Te ves bastante bien y tienes mucha suerte de que nos falte un servidor, así que lo harás. Te pagarán 70 platas y te proporcionarán comida y estadía. ¿Está bien? Sí, gracias. Leguna sonrió. Sin embargo, no solo estaba actuando. ¿Cómo podría no estar feliz después de ser felicitado por su apariencia? Guarde bien la placa. Eso prueba que lo contrataron como personal temporal, dijo el mayordomo. Bien. Sin embargo, Leguna no tenía prisa por entrar. Se quedó allí y esperó a la chica. Como él ya la había ayudado, solo podía confiar en sí misma de ahora en adelante. Sin embargo, los resultados fueron bastante sorprendentes. Aunque la niña se veía temerosa y tímida, sabía cómo hacer casi todo, desde limpiar, lavar los platos, coser, etc. La niña ya podía dirigir toda una casa. Definitivamente era comparable, o incluso mejor, que Irene en esas tareas. El mayordomo, naturalmente, no rechazaría un talento tan completo como ese. La asignó al equipo de limpieza. Como el alcance del trabajo era simple, la paga era de solo 50 platas. Aunque su paga era 20 platas menos que la de Leguna, estaba muy feliz de que la aceptaran. Ella le dio las gracias al mayordomo y casi parecía que estaba arrodillada y solo se fue cuando el mayordomo la despidió con molestia. Felicitaciones, chilló Leguna. La chica no pudo evitar sonrojarse ante su sonrisa. Después de algunas dudas, ella se inclinó profundamente ante él. Muchas gracias. Soy Sasa. No hay problema. Soy Hayart. Leguna eligió este nombre porque era uno que nunca olvidaría. De esa manera, siempre respondería a este nombre cuando otros lo llamaran por él. Muchas gracias, señor Hayart. Si no fuera por usted, no sabría qué hacer.
Sin embargo, pareces realmente desesperado por el trabajo. No pudo evitar curiosear al ver lo agradecida que estaba. Sí. Mi madre está enferma. No somos ricos, así que quiero ganar algo de dinero. ¿Qué pasa con los demás en tu familia? Dime, ¿tu padre o hermanos o algo así? Una mirada melancólica cruzó su rostro mientras sus ojos se enrojecían. Mi padre se unió al ejército cuando comenzó la guerra, aunque casi fue ascendido a líder de escuadrón, perdió la vida frente a los norteños hace 3 años. Tengo un hermano mayor que también se alistó para ganar algo de dinero para la familia, pero fue destinado a defender Seattle. La expresión de Leguna cambió de inmediato. Cuando los norteños tomaron Seattle, mi hermano murió así. Ella se secó las lágrimas. El estado de ánimo de Leguna era bastante complicado. 2 hombres de su familia murieron a causa de la guerra. Aunque debería haber sido una familia feliz, fueron destrozados por la crueldad del campo de batalla. Lo más insultante es que Leguna jugó un papel en la destrucción de esa familia, algo concluyente además. Sabía que si no fuera por él, al general Manhattan le resultaría realmente difícil tomar Seattle, que estaba defendido por cañones mágicos. Cuando se dio cuenta de ese hecho, ya no pudo enfrentarla. En cierto sentido, él era el asesino de sus seres queridos y el arruinador de su dicha. Leguna odiaba que los demás se llevaran más sus cosas preciosas y sin duda daría su vida para recuperarlas. Ese hilo de pensamiento era algo que había cultivado desde la infancia. Dado que no tenía nada, cualquier cosa que encontrara valía la pena protegerla con su vida. No sabía qué pensaba Sasa al respecto, pero Leguna se sentía muy mal y la compadecía. Después de escuchar su historia, decidió ayudarla en los próximos días y darle algo de dinero antes de irse. Esta vez trajo una gran suma y ayudarla no fue un gran problema. Entonces lo consideraré caridad. Él pensó. Desde que tomó una decisión, se entusiasmó con ella considerablemente. Él tomó su bolsa y dijo. Entonces te enviaré a tus habitaciones. Sasa no rechazó su amabilidad. Dada su personalidad tímida, no se negaría sin importar lo que otros le hicieran de todos modos. Leguna se sorprendió por el peso del saco cuando lo sostuvo. Probablemente rondaba los 10 kilogramos. ¿Cómo pudo la pequeña niña cargar algo tan pesado en la espalda durante toda la mañana? Se sintió aún peor por ella al darse cuenta. Los cuartos de las mujeres no fueron difíciles de localizar. En el momento en que entró en el dormitorio, muchos otros habían comenzado a hacer su cama. Parecían ocuparse de sus propios asuntos sin interactuar, ya que la publicación era solo temporal de todos modos. Pero Leguna sabía que dada la personalidad de Sasa, podrían molestarle incluso si esto no duraba mucho. Decidió hacer algo al respecto. ¿Es este lugar? Dijo, levantando la voz intencionalmente y captando la atención de muchos. Ese sí, susurró cuando vio a los demás mirando en su dirección. Espera un segundo. Sonrió y tiró el saco de Sasa a un lado. Miró la cama y vio que el marco estaba un poco desequilibrado. Sin otra palabra, estiró la mano y la apretó con los dedos. Chasquido. Rompió la parte innecesaria del marco y la arrojó a la basura. Cualquiera que preste atención vería las marcas de dedos que dejó Leguna en el marco. ¿Qué tan poderoso tenía que ser para hacer eso? Hacer eso ya estaba más allá de los límites que se propuso. Después de todo, solo había una cantidad limitada de poder que los músculos podían producir y cualquiera que no tuviera ímpetu no podría hacer lo que él hizo, incluso si fueran culturistas incondicionales. Hacerlo expondría parte de su poder y otros podrían sospechar de él si se dieran cuenta. Sin embargo, la sospecha por sí sola no serviría de mucho. No importa cuán grande sea su imaginación, seguramente no pensarían que era el famoso Requiem Oscuro, jefe de la Oficina de Inteligencia Militar de Oak. En lo que respecta a la gente normal, aunque su equipo era importante, no justificaría que viniera personalmente para recuperarlos. Fácilmente podría obtener más armamento de la armería de la familia imperial okiana. Pero Leguna conocía el secreto de sus armas. No eran solo una espada, una daga y un chaleco de cuero normales. El más importante fue Lichtheater, en el que habitaba el alma de su maestro. Independientemente de la razón que tuviera Garona para evitar que usara a Host of Darkness con toda su fuerza, Leguna todavía se sentía en deuda y agradecida con ella. Sin sus pacientes enseñanzas, habría muerto varias veces. Entonces, tenía que recuperar a Lichtheater sin importar qué. Eso era algo que nadie podía conjeturar. Menos de 5 personas sabían de la existencia de Garona, aunque Leguna pensó que solo él sabía. Entonces, razonó que no sería demasiado preocupante revelar algo de su poder.
La difícil situación de Sasa fue causada en parte por él, después de todo, así que no se sentiría bien si no la ayudaba. Después de asegurarse de que la gente lo mirara con una pizca de miedo, Leguna supo que había logrado su objetivo. Pacientemente le hizo la cama a Sasa y se acercó a la chica que estaba perdida. Acarició su cabello dorado como lo haría un hermano mayor. Me voy ahora. Dime si necesitas ayuda, ¿de acuerdo? Gracias, señor Hayard. Ella bajó la cabeza obedientemente y cerró los ojos, luciendo como un gatito disfrutando de una buena caricia. Leguna la miró antes de dar a los que estaban alrededor una mirada de advertencia y marcharse. Capítulo 405 Aprendiendo a resistir. Sasa, ve a limpiar el baño. Asegúrate de que esté impecable. Gritó una altiva mujer de mediana edad. Sí, señora. Respondió la figura llamada Sasa, acelerando sus manos para lavar los platos. Una vez que terminó el último plato, se secó las manos en el delantal y se dirigió al baño. ¿No es ese su trabajo, señorita Dallis? Leguna dijo con el ceño fruncido mientras se agarraba a Sasa, que respiraba entrecortadamente cuando pasaba. ¿Por qué hay un servidor temporal aquí para meterse en nuestro negocio? Por alguna razón, Dallis temía a este servidor temporal. Era un sentimiento irracional, pero no menos real. La intuición de su mujer tendía a ser más precisa que la de los demás. No puedo soportar a la gente perezosa que intimida a otros, eso es todo, dijo Leguna con un encogimiento de hombros casual. ¿Por qué no traemos al mayordomo aquí para arreglar las cosas y ver quién está equivocado, eh? Darius no creía que el chico llamado Hayard fuera tan imprudente. No le importaban en absoluto las platas que pudiera ganar. Incluso si no lo hiciera, Darius se preocupaba por su trabajo. Después de pensarlo un poco, la criada que trabajaba en la mansión de Sartre miró a Leguna con odio y le quitó las herramientas de limpieza a Sasa antes de arrastrarse de mala gana al baño para hacer su trabajo. Leguna miró a la niña, que tenía la cabeza agachada como si hubiera cometido un error y dijo con tono molesto. ¿De verdad no sabes cómo resistirte? Sasa permaneció en silencio y mantuvo la cabeza aún más baja como si estuviera siendo amonestada. Leguna la miró sin saber cómo reaccionar. Extendió la mano y acarició su suave cabello rubio y dijo. Lo que sea. Al menos me tienes aquí. Si te intimidan de nuevo, dímelo y te ayudaré. ¿Pero por qué siento que estás tratando de evitarme? No es nada, gracias, hermano mayor Hayard, respondió ella con la cara sonrojada. Leguna no insistió en la pregunta y solo pensó que Sasa aún no estaba tan familiarizado con él. No puedo estar a tu lado todo el tiempo, así que espero que aprendas a luchar. Si lo hago, me acosarán aún más, gimió. Lucha de todos modos, dijo Leguna mientras su mano le revolvía el cabello, verás, si siempre eres tan obediente, hasta yo tengo ganas de meterme contigo. Pero si te resistes, podría pasar algo más. Ella vaciló por un momento y solo pudo luchar para mirarlo con la cabeza presionada por su mano. Inténtalo. Dijo con una sonrisa alentadora. Sasa extendió con cuidado su manita y apartó la mano de Leguna de su cabeza. Leguna cooperó y apartó la mano cooperativamente. Era su primer acto de resistencia y lo había conseguido. Así como así. Mira, si no te resistes, el acosador sentirá aún más poder sobre ti y se doblará sobre él. A pesar de que todavía podría acosarlo si te resistes, al menos existe la posibilidad de que teme y detente. Esa es la diferencia. ¿Es eso realmente cierto? Dijo con una mirada de incredulidad. ¿Desde cuándo te he mentido? Puso los ojos en blanco. Está bien, es un pequeño paso, pero un paso de todos modos. Mientras te atrevas a intentarlo, mejorará. Créeme. Cuando terminó, se volvió y se fue. Hermano mayor Hayard, gritó. ¿Sí? ¿A dónde vas después de este trabajo? Preguntó vacilante con una mirada complicada en sus ojos. No parecía una pregunta sencilla. Leguna no lo pensó mucho. Repitió lo que memorizó del perfil del personaje que interpretó. ¿Quién sabe? Quizás en otro lugar para trabajar más. Después de todo, tengo que alimentarme. ¿Puedes? Se sonrojó, ¿puedes llevarme contigo? Me siento feliz y segura cuando estoy contigo. Leguna vaciló. Definitivamente podría elegir mentir y prometerle eso. Pero si él simplemente empacaba y se iba así, definitivamente terminaría bastante decepcionada. Entonces, él no eligió hacerlo. Me temo que eso no servirá. Me iré muy lejos y es posible que no puedas seguir el ritmo. ¿No tienes que cuidar también de tu madre? Sí, dijo, su decepción dolorosamente evidente. No estés triste. Si el destino lo permite, nos volveremos a encontrar.
Quizás pueda ir a tu casa para ser tu invitado. Es una promesa. Algo de brillo regresó a sus ojos cuando escuchó eso. Una promesa. Saludó y se fue. Y Leguna había trabajado allí como mesero durante 2 días. En ese momento era mediodía del tercer día. Anoche, Sartre mostró abiertamente el equipo de Leguna a sus invitados, pero Leguna no decidió actuar. Primero, había demasiada gente en la escena. Los riesgos eran enormes. En segundo lugar, no podía deshacerse del todo de su preocupación por Sasa. No había conocido a una chica tan obediente y agradable antes. Comparada con ella, incluso Eirin podría considerarse una chica valiente. Entonces, decidió quedarse unos días para cuidarla. No sería demasiado tarde para actuar una vez finalizada la exposición. La noche fue como un desastre para los sirvientes. Dejando a Sasa a un lado, incluso Leguna estaba ocupado sin fin. Tuvo que rellenar vino en alguna parte, entregar porciones adicionales de carne y distribuir los utensilios por todas partes. Trabajó durante 3 días completos y, finalmente, sintió que el trabajo de la noche era bastante comparable al trabajo de un día completo en la oficina. Afortunadamente, no era un servidor real. Si tuviera que seguir escuchando las señales de algún noble anciano, iría a buscar su equipo y se largaría. Pero durante los 2 días siguientes, todavía tenía que desempeñar el papel de un sirviente humilde. Uno de los nobles ancianos estaba de mal humor por una razón u otra y se topó con Leguna bloqueando su camino. No le dio importancia y lo golpeó en la cara. Si a Leguna no le importara su seguridad, habría hecho 2 espadas de sombra para cortarle la grasa cabeza al hombre. Se las arregló para soportarlo de cualquier manera. A pesar de que era agotador y agravante, las cosas iban relativamente bien. Lo mejor era mantener un perfil bajo y estar atento cuando estaba en territorio enemigo. Y, en lo profundo de la noche, Sasa se acostó en su cama sin dormir. Imposible, porque el hermano mayor Haeart, el brasero no estaba funcionando bien, así que abrazó sus sábanas con fuerza en parte por el frío y también por el miedo. ¿Sigues llamándolo Haeart? Una voz idéntica a la de Sasa dijo. No es Haeart. Es Leguna. Leguna Dark Requiem. El jefe de la oficina de inteligencia militar y el cerebro detrás de la muerte de su hermano. ¿Es una mala persona? Pensó Sasa. Así es. Él es quien destruyó a tu familia. Dijo la voz con certeza. No puede ser. El hermano mayor Haeart me cuidó muy bien durante los últimos días. No puede ser tan malo Dark Requiem. Imposible. Sasa se negó obstinadamente a creerlo. Solo está tratando de usarte. De esa manera, puede parecer una persona normal y mezclarse con la multitud. Cuando sea el momento adecuado, te abandonará y logrará su objetivo. Dijo la voz. ¿Cuál es su objetivo? ¿Su objetivo? ¿Cómo puedo saber? Lo más probable es que esté aquí para tender una trampa en la capital del milenio o algo más. Lo que sí sé es que probablemente no saldría bien. La capital del milenio podría terminar como el último Seátide. No puede ser, apretó las sábanas con más fuerza y sollozó suavemente, pero nadie estaba dormido y nadie captó el llanto. Tienes que detenerlo. Enfréntate a él. Venga a tu hermano y a los guerreros que murieron en Seátide. No. Yo, no puedo hacerlo, no me atrevo. La voz decía que era Dark Requiem. ¿Cómo se atrevería a pelear con alguien como él? Usted puede. ¿No te dijo que aprendieras a resistir con valentía? De lo contrario, solo estarás en el lado receptor del acoso. Dijo la voz con dureza. Esto es algo que te enseñó, así que debes sentirse muy mal si te vengas de él, ¿no es así? Así que ahora tienes que vengar a tu hermano. Todas tus desgracias fueron causadas por él. Tienes que resistir y devolver el dolor. Deja que pruebe la sensación de lo que perdiste. Te lo mereces. No, no, y su voz comenzó a distorsionarse por la incertidumbre. Ah, y tu madre necesita dinero, ¿verdad? ¿Montones? Estas platas que ganarás no son suficientes en absoluto. Si lo matas, obtendrás cientos, no, miles de monedas de oro. Es una suma que puede cambiar tu vida por completo. Capítulo 406 Emboscada. La cuarta noche fue tranquila como de costumbre, pero Leguna no podría estar más ocupada. Hubo una cosa que le sorprendió bastante. Según los últimos 3 días, había pensado que el banquete de Sartre tendría invitados bastante impresionantes, pero la mayoría de los asistentes ese día eran pequeños propietarios de gremios. ¿No son los nobles los que menosprecian a los magnates de las pequeñas empresas como este? ¿Por qué Sartre entablaría una relación con ellos? Leguna solo pudo explicarlo con el hecho de que la madre de Sartre era de un gremio de comerciantes similar como ese.
No les sorprendió tener conexiones con otros comerciantes. Pero esa fue solo su teoría inicial. No mucho después, notó un pequeño problema. Aunque no era evidente, Leguna pudo notar que un buen número de estas personas estaban bastante bien entrenadas. Sus pasos eran ligeros pero estables. Aunque no irradiaban ondas de ímpetu, Leguna sabía que las técnicas para ocultarlas como las de Wireless no eran tan infrecuentes. No mostrar ningún signo de ellos no significaba que no tuvieran ímpetu. La idea de eso le puso la piel de gallina. Barrió su entorno con cuidado y vio a Sasa mirándolo con ojos de lástima, como si quisiera decir algo. Frunciendo el ceño, silenciosamente se dirigió hacia allí. Cuando Sasa lo vio acercarse, inicialmente trató de correr, pero por alguna razón, no lo hizo. ¿Qué pasa? Preguntó con despreocupación. No es nada, ella bajó la cabeza con aire de culpabilidad. ¿Me estás ocultando algo? Yo y no lo soy. Definitivamente lo eres. Sabía que algo pasaba por su expresión. Su mirada se enfrió y trató de acercarse a ella. Hermano mayor Jaeart, corre. Ella no pudo aguantar más y lo empujó a un lado. Esas palabras fueron la última pieza del rompecabezas. No era de extrañar que Sasa lo hubiera estado evitando últimamente, y los invitados parecían ser personas formidables. Todos tenían ímpetu. Y solo había una razón. Estaba expuesto. Estaban allí para capturarlo. Todas las realizaciones pasaron por su mente en un instante. Al segundo siguiente, una flecha se disparó hacia la parte posterior de su corazón en un ángulo extraño. Podría evitarlo. Pero no lo hizo, ya fuera intencionalmente o no. Sasa y Leguna estaban en la trayectoria de la flecha. Si lo eludía, la cabeza de Sasa recibiría un disparo. Dudó por una fracción de segundo al darse cuenta antes de saltar hacia adelante. A pesar de que Sasa lo había vendido, no podía sentir ni una pizca de odio por ella. Después de todo, él la hizo mal de alguna manera. Y lo que hizo no mereció el castigo de muerte. Ah. Sasa chilló, pensando que Leguna estaba saltando sobre ella por su traición. Ella era solo una chica impotente. ¿Cómo podría evitarlo a tiempo? Leguna la empujó al suelo antes de escuchar su dolorido gemido. Adiós, madre. Fue el primer pensamiento que tuvo cuando cayó al suelo. Sintió que su palma tocaba un líquido tibio. Esa es definitivamente mi sangre, ¿verdad? Este malvado Dark Requiem definitivamente me cortó la garganta como dijeron que haría. Pero al segundo siguiente, sintió algo extraño. Aparte del dolor de espalda por la caída, no sintió nada más. Leguna se puso de pie y su brazo izquierdo colgaba sin fuerzas. Allí fue donde la flecha debía golpeado y el ímpetu infundido en ella cortó parte de los músculos de su brazo. Pero no fue una herida fatal. Esa gente en realidad no cubrió la flecha con veneno. Tal vez tenían miedo de dañar a Sartre o a otros invitados de alto estatus allí. Después de asegurarse de que la flecha no estuviera envenenada, convocó una daga de sombra para cortar la flecha en dos. Tener algo que sobresaliera de su cuerpo como eso se interpondría en su lucha. Los estoquianos que lo invadieron tampoco tenían prisa por atacar. Se acercaron lentamente y rodearon a Leguna y Sasa. No esperaba esto, de verdad, no lo hice, pensé que poder recolectar las armas del famoso Requiem Oscuro fue lo suficientemente afortunado. No pensé que venían empaquetados con el mismo Requiem Oscuro. Me atrevo a decir que realmente lo es. Un placer tenerte aquí. Dijo Sartre desde la escalera del primer piso. Era un hombre de aspecto decente de unos 50 años, pero su atuendo y sus movimientos elegantes hicieron que Leguna sintiera ganas de vomitar. No podía molestarse en tratar con Sartre. Lo que más le importaba era la asesina vestida con un ajustado traje rojo oscuro detrás de él con un ojo cubierto. Su figura era grandilocuente y podía estar cara a cara con la de Vera. La mujer parecía saber exactamente qué botones presionar para que los hombres se enfadaran con ella. Puso su figura flexible pero esbelta en plena exhibición e incluso el más mínimo movimiento de su cuerpo hizo que los ojos de los hombres se pegaran a ella. Sin embargo, Leguna no estaba prestando mucha atención a su figura. Dado que estaba rodeado de bellezas como Anelote, Eirin, Vera e Inilis, había sido inmunizado contra tales tentaciones. Y dado su temperamento, tampoco se atrevería a arriesgar su ira al ser encantado. En cambio, estaba más preocupado por la sensación de peligro que transmitía. El poder que escondía era aterrador. Leguna ni siquiera se habría fijado en ella si fuera un poquito menos observador. Detrás de su deslumbrante figura se escondían sus aterradoras habilidades. Pudo fusionar perfectamente los polos opuestos de perfiles altos y bajos.
Definitivamente no era una persona normal. Según su información, la única mujer asesina en stock que cumplía los requisitos era Wan. Uno era el nombre en clave que llevaba en el departamento de asesinatos de la agencia de inteligencia de Stock. A diferencia de la oficina, las agencias de Stock no registraron a sus asesinos por nombre, sino que se referían a sus miembros con nombres en clave numerados. El número que obtuvieron, por otro lado, dependía de sus logros. No cabía duda de que el número 1 solo estaba reservado para los más fuertes del departamento. Uno era el asesino más poderoso empleado por Stock. Para cuando se dio cuenta de que no podía evitar fruncir el ceño. Uno era definitivamente salvaje y duro, pero la información que tenía sobre ella era demasiado escasa. Todo lo que sabía era que ella era una mujer que había matado al anterior comandante de Goldeagle durante la Primera Guerra. Leguna no sabía cuántos años tenía, si era una talentosa o el tipo de habilidades poco convencionales que tenía. Leguna se sintió un poco frustrado al pensarlo. Ella era el epítome de una asesina profesional. A pesar de que era tan poderosa, se las arregló para mantener un perfil bajo. Sin embargo, aunque Leguna realmente no quería un nombre para sí mismo, Arikos lo hizo para que todos en las calles supieran quién era. ¿Está tratando de convertirme en un ídolo asesino o algo así? ¿Qué hago ahora que he conocido el trato real? No pudo evitar maldecir a Arikos un par de veces más en su cabeza. Sin embargo, no fue realmente su culpa. Si bien su tocayo era bastante famoso, fue Sharon quien descubrió el alcance de sus habilidades. Como Leguna no pudo eliminarlo, permitió que Sharon informara sobre sus habilidades a Stock y lo diera a conocer. No se sorprendió demasiado al ver que Leguna se fijaba en ella. Dio 2 pasos hacia adelante con la cintura balanceándose junto con su cabello corto y negro. Solo 2 tipos de personas pueden notar fácilmente mi presencia, susurró uno con una voz ronca, pero seductora, no muy diferente a la de Garona. El primero es una persona sensible. ¿Y el segundo? El dolor en su herida dolía bastante, y Sasa estaba temblando y tiraba de su mano izquierda y hacía que le doliera aún más. ¿El infierno? ¿Quieres que muera de dolor o pérdida de sangre? Lo estás haciendo a propósito, ¿verdad? ¿Para vengar a tu padre y a tu hermano? ¿Te acabo de enseñar a resistir y lo usas conmigo? ¿Es karma o algo así? El otro tipo, sus ojos se inclinaron como si estuviera sonriendo mientras se estiraba perezosamente, la vista de sus curvas aceleraba el ritmo de la pérdida de sangre de Leguna. Ella gimió. Los segundos, son pervertidos. Leguna se quedó sin habla. Bueno, esto fue todo lo que preparé hoy. Tenía demasiada prisa, ya ves. Si crees que te he menospreciado, me disculpo. Ella se inclinó con gracia, sus pechos se movieron en su ajustado traje de piel como si fueran conejitos tratando de romper sus ataduras. No me importaría que me subestimaran. Al menos, sería más fácil para mí. En el momento en que terminó, su figura desapareció ante los ojos de todos los presentes. Capítulo 407-1. ¿Qué está pasando? No debería poder usar la habilidad de parpadear en la oscuridad, ¿verdad? Sartre dijo con un sobresalto al verlo. Sabía muy bien qué dones tenía Leguna, por lo que se aseguró de iluminar bien el pasillo. Sin embargo, la luz de las velas no parecía poder detener a Shadowblink. Está dentro de las expectativas, señor. Por favor, mantenga la calma, dijo uno con su tono siempre inquebrantable. Después de que Leguna desapareciera, Sasa se quedó allí sola e impotente. Estaba tan aterrorizada que su rostro palideció por completo al ver a los enemigos armados. Solo llegó a comprender que Leguna la había estado protegiendo. Fue bastante insultante que los estoquianos que querían capturar a Leguna no se preocuparan en absoluto por la vida de Sasa, sin embargo, Leguna estaba dispuesto a tomar una flecha por ella a pesar de provenir de un imperio enemigo. De cualquier manera, ahora se había ido y la había dejado sola. Sin embargo, ¿a quién podía culpar? Si no fuera por su venta, Leguna todavía estaría allí para cuidarla. No se convertiría en el aterrador y odioso Dark Requiem y se quedaría como el amable gran hermano Hayard, ¿verdad? Pero todo cambió porque ella hizo ese infieme. Porque ella lo traicionó. Sasa no recibió dinero por eso, ni pensó en pedir protección. Solo 2 personas resultaron dañadas por ese acto. Leguna y ella. De repente llegó a arrepentirse profundamente. ¿Por qué escuchó esa voz y traicionó al amable hombre que la quería tanto? Realmente era tonta, estúpida y mala. Se dejó caer al suelo impotente y miró a la nada como si su alma hubiera sido agotada. Goteo y una gota de sangre cayó sobre el cristal. Seguido de un fuerte estruendo. Todo el equipo de Leguna se almacenó en el centro de la plataforma de exhibición dentro de una vitrina.
El sonido provenía de la carcasa rompiéndose. Después de eso, cayó del techo levemente. No se fue para nada y solo parpadeó para analizar su situación. Dado lo apresurado que se armó todo, la seguridad de la capital no fue tan estricta. Aparte del peligroso, no creía que los demás representaran una gran amenaza para él. De hecho, eso era exactamente lo que uno deseaba. Ella acababa de regresar de su misión y se enteró de la presencia de Dark Requiem en la capital del milenio. La agencia no le asignó ninguna tarea específica, pero se ofreció como voluntaria para estar allí. Ella había querido conocerlo durante mucho tiempo, pero no tenía la oportunidad de ser de naciones opuestas. También hubo algunas razones por las que la agencia no estaba dispuesta a enviar más personas. El primero fue la falta de mano de obra, dada la urgencia de la situación en el frente. Además, recibieron el dato de una niña cuya confiabilidad era, en el mejor de los casos, dudosa. Si la Academia de Magia no hubiera ejercido ninguna presión sobre la agencia, simplemente lo habrían ignorado enviando a una persona o dos a comprobar la situación. De todos modos, a la agencia no le importaba si realmente era él. La agencia tenía a todas las personas importantes debidamente protegidas, por lo que de todos modos no podría hacer mucho daño. Y no había forma de que pudieran atrapar vivo a Leguna. Por lo menos, nadie en la capital del milenio sería capaz de tal hazaña. Incluso la captura de Sharon de él fue una milagrosa excepción. Solo tengo que prestar atención a Wan y estará bien. Concluyó después de su evaluación. Primero arrojó 2 cuchillos de sombra a la caja de vidrio que contenía su equipo y saltó hacia abajo. Realmente no le importaba mucho su armadura y botas, pero definitivamente tenía que conseguir Ebony y Lightheater. Pero antes de tocar Lightheater, Wan se movió. Cruzó las escaleras con tanta rapidez que solo se veía un borrón. En el momento en que la sangre de Leguna goteó sobre la vitrina, ya tenía una corazonada sobre su intención. Entonces, logró alcanzar su equipo una fracción de segundo antes. Sacó una daga de quién sabe dónde y la atravesó hacia adelante como una serpiente que ataca a su presa. Ese golpe no estaba dirigido a Leguna, pero definitivamente lo golpearía si continuaba su trayectoria descendente. A Leguna tampoco le sorprendió eso. Cambió el flujo de su ímpetu para moverse y aterrizó en el suelo después de una voltereta hacia atrás. Dado que sus artículos han sido reclamados como botín, depende de nosotros lo que hagamos con ellos, ¿no es así? Uno dijo con un toque de risa. Siento disentir. Sonrió y sostuvo a Lightheater en su mano derecha antes de trazar 2 hermosos arcos en el aire. Ella lució una mirada de sorpresa y se sorprendió al notar que Leguna aún se las arreglaba para recuperar todo su equipo, no solo su espada. Mientras ajustaba su trayectoria de caída, también envió algunos hilos de hilo de sombra para agarrar su equipo y los usó para tirar de él. Con ellos en la mano, arrojó todo menos Lightheater en su bolsillo dimensional. Parece que te estás familiarizando bastante con el uso de Shadow Edge, dijo Garona débilmente. Apenas aguantaba después de un mes sin nutrirse de las almas. Maestro, dijo internamente con sentimientos complejos. A pesar de que estaba en mejores condiciones el mes pasado y su maestro finalmente regresó, nadie más que él sabía cuántos problemas tenía que atravesar. No solo estaba extremadamente ocupado. También siempre le había preocupado algo más. Y escuchar la voz de Garona nuevamente después de tanto tiempo lo hizo sentir como si su soporte central volviera a su lugar. Realmente se sintió aliviado. Muy bien, Lei. Sé que te hice mal la última vez y te debo una explicación. Pero dejemos eso hasta que escapes primero. Concéntrese en lo que está frente a usted. Sí, dijo sin perder el tiempo. Garona estaba bastante agradecido de que su discípulo estuviera dispuesto a viajar tan lejos para recuperarla y no cargar con una pizca de ira e insatisfacción por ella. Durante las décadas que vagó por Lance, no consiguió ni un solo discípulo. No pensó que lo compensaría consiguiendo a alguien tan interesante como Leguna como su discípulo en su estado incompleto después de la muerte. Si bien Leguna tenía deficiencias obvias en lo que respecta a su personalidad, tenía un talento sorprendente para compensarlo. Más importante aún, sabía dónde se debía la gratitud. Ese era un rasgo bastante importante para un maestro. ¿Quién querría gastar tanto esfuerzo en un discípulo ingrato? Garona estaba bastante satisfecho de que Leguna le mostrara el debido respeto como discípula. Me pregunto cuánto mejoró en el último mes y pensó sin comunicarlo. Quería ver cómo lidiaría con la situación actual. El asesino número 1 de Strong no parece mucho después de todo, provocó Leguna. La sorpresa de uno solo duró unos segundos antes de que recuperara su elegante fachada. Ella se rió seductoramente y dijo, ¿en serio?
Esta vez, fue el turno de Leguna de comenzar. Sintió un dolor entumecedor en la espalda y extendió su mano izquierda herida solo para encontrar sangre allí. Parecía que Wan logró hacerle daño con su ímpetu en lugar de con su espada. Afortunadamente, el ímpetu solo se pudo extender a un rango limitado, por lo que sus signos vitales no se vieron afectados. Estaban bastante igualados en ese breve intercambio. Leguna agitó a Littleater a su alrededor y lo empujó en el suelo antes de extender su mano derecha para ponerse la ropa cerca de su pecho izquierdo. Su andrajoso uniforme de servidor cayó de su cuerpo, dejando al descubierto la parte superior de su cuerpo. Si bien no tenía una complexión fuerte, sus músculos eran visibles. No es una mala cifra, dijo uno. Gracias por el cumplido. Sacó a Littleater del suelo y cargó contra uno. La pelea entre dos grandes asesinos no fue tan asombrosa de presenciar como la mayoría se imaginaba. Fueron demasiado rápidos y solo se podían ver siluetas borrosas, acompañadas de una cacofonía de golpes metálicos. Sus movimientos eran completamente imperceptibles. Uno era un asesino del estrato 18 y Leguna estaba usando la quinta etapa de Host of Darkness para compensar, aunque todavía estaba un poco tímido del estrato 18. Por lo tanto, no pudo aprovechar Spatial Cut de Littleater. Aún así, Shadow Edge y Shadow Blink ayudaron incluso al campo de juego a favor de Leguna. Sin embargo, el equilibrio se rompió en un instante. Leguna experimentó un avance repentino y su ímpetu básico se elevó al estrato 16. El impulso repentino lo hizo estar a la par con el estrato 18 propiamente dicho con Host of Darkness. Ya no estaba reprimido y podía usar Spatial Cut. A una le cortaron la daga por la mitad cuando la tomaron desprevenida. Si no lo hubiera esquivado a tiempo, ese golpe también le habría cortado la cabeza por la mitad. A uno no le estaba yendo muy bien y su mano derecha estaba lesionada con el hueso debajo visible. Parecía que su destreza en el combate sería muy limitada. Leguna evitó fácilmente los ataques de los otros agentes y reclamó sus almas para el alimento de Garona. Al ver a tanta gente incapaz de derribarlo, Leguna había querido burlarse de ellos. Pero uno se movió en ese momento y arrojó un cuchillo arrojadizo al tembloroso Sasa. Capítulo 408 Escapar. ¡Qué mujer tan cruel! Leguna pensó, su ira crecía. No tuvo más remedio que parpadear frente a Sasa y se preparó para desviar el cuchillo con su espada. Littleater, de hecho, golpeó el cuchillo, pero en lugar de caer, el cuchillo explotó. No fue suficiente para dañar a una persona, pero el humo de la explosión formó una espesa cortina de humo. Leguna fue tomado por sorpresa y cegado. ¡Ah! Lloró de dolor. Nuestra agencia hizo que la Academia de Magia hiciera estos cuchillos, ya ves. Incluso si no lastiman a nadie, aún pueden sellar tu visión. Una resultó herida, pero su voz no sonó perturbada. Ella se movió sin hacer ruido. Me pregunto qué hará a continuación, señor Requiem Oscuro. Naturalmente, dadas sus habilidades, no creo que sea capaz de retenerlo aquí, dijo una mientras curaba sus heridas. Entonces, tengo mucha curiosidad por saber cómo Sir Saron logró atraparte en primer lugar. No tenía ganas de irme en ese entonces, respondió. Y ahora, es lo mismo. Sabes bien que esta chica sufrirá una vez que te vayas, ¿verdad? Así es. ¿Vale la pena? Eres el jefe de la oficina de Oki y el principal asesino del continente. ¿Realmente te quedarías por el bien de una niña? ¿Es ella tan importante para ti? Uno preguntó con gran interés. Ella había querido lanzar un ataque sorpresa contra él, pero otros dos asesinos de la agencia lo atacaron primero. Aprovecharon la oportunidad y el ángulo perfectos, pero Leguna aún los mató como si su vista no estuviera obstaculizada en lo más mínimo. Nunca he considerado qué vidas valen más que otras. Sacudió la sangre de Littleater. Garona ya absorbió sus almas. Apuntando con su espada a los cadáveres, dijo con calma. Solo mira a estos dos. Los veo como dos vidas, no tan diferentes de la mía, la tuya o la de Sasa. Pero los mataste así, dijo, apuntando directamente al punto. Así es. Eso es porque quiero sobrevivir, dijo asintiendo honestamente. Si no los mato, ellos me matarán. Quiero sobrevivir, así que mato. No tiene nada que ver con cómo muchas vidas valen. Entonces, ¿estás salvando a esta chica porque quieres que sobreviva? No. Sacudió la cabeza inesperadamente. La estoy salvando por mi propio bien. ¿Por tu propio bien? Esta vez, todos los demás, Wan y la propia Sasa estaban atónitos. Así es, asintió y levantó la mano izquierda ensangrentada. He matado a demasiados, así que me temo que me convertiré en una máquina de matar sin emociones.
No quiero convertirme en eso porque quiero ser más humano que una espada. Las espadas están hechas para nada más que infinitas matar, pero los humanos no. Quiero salvarla porque quiero sustentar lo que me mantiene humana. Escuchar eso del famoso Dark Requiem no es realmente convincente, comentó uno. Si Leguna estuviera prestando atención, notaría la mirada complicada en sus ojos. Depende de ti si lo crees o no, dijo con una sonrisa relajada. No me importa. Después de eso, abrazó a la temblorosa Sasa y la puso boca arriba. Agárrate fuerte o nunca volverás a ver a tu mamá. Él susurró. Sasa salió de ella y lo abrazó lo mejor que pudo hasta el punto de que tuvo un ligero problema para respirar. Pero eso era exactamente lo que quería. Se aferró a Sasa con su brazo izquierdo herido y comenzó a entrar en un frenesí. Sus movimientos repentinos sorprendieron a todos. No estaba cegado. ¿Cómo podía saber lo que le rodeaba? ¿Realmente tenía percepción extrasensorial? Pero Wan no se sorprendió en lo más mínimo. El hecho de que pudiera lidiar con los dos asaltantes significaba que podía luchar a ciegas. Un impedimento visual no era un gran problema para él. Leguna agradeció el hecho de que tuvo que luchar contra Valor en ese entonces. Si no fuera por su visión de oscuridad, Leguna no se habría molestado en dominar la lucha a ciegas y perfeccionar sus sentidos. Fueron de gran ayuda para él en esta situación. La propia Garona también sabía lo urgente que era la situación. A pesar de que ahora era solo un espíritu espada, todavía podía percibir el mundo a su alrededor y ofrecería recordatorios de vez en cuando. Leguna de repente estalló con velocidad y cortó la nube como una cuchilla atravesando el tofu. Pero pronto sintió que el peligro venía por detrás. Blandió su espada y uno no se atrevió a tomar el espatial Q de frente. Rápidamente se detuvo en seco y esperó a que terminara el swing. Leguna no dudó y arrojó a Sasa al aire antes de manifestar una espada de sombra en su mano izquierda para entrar a pelear. En un breve segundo, los dos chocaron y Leguna utilizó su impulso para obligar a uno a retroceder. En ese momento, Sasa alcanzó el punto más alto, chillando y agitando los brazos en el aire. Afortunadamente, los estoquianos sabían que ella no era una amenaza y usaron todas sus armas en Leguna. Cuando derrotó a Wan, Leguna usó Shadow Blink para reaparecer en el aire y puso a Sasa firme en su espalda en una pose extraña. Agárrate fuerte. El grito. En el siguiente instante, convocó a más de 20 cuchillos de las sombras y usó su ímpetu para impulsarlos a todos, haciendo que se dispararan a través del techo como balas. ¡Bam! A pesar de que la piedra utilizada para construir la mansión era bastante buena, no pudieron resistir su ataque explosivo. Abrió un agujero en el techo del tamaño de un lavabo. Con un fuerte gemido, lanzó a Sasa de nuevo, logrando obtener el ángulo y el arco perfectos y enviándola por el agujero como un saco de carne. Oh, no, el tiempo de reutilización de mi parpaleo aún no ha terminado. Pensó en pánico mientras se preparaba para la caída. Esa mujer está a punto de apuntar a tus signos vitales. Advirtió Garona. Sorprendido, finalmente sintió que Wan se estaba preparando para un salto y el ángulo de su daga parecía apuntar a su entrepierna. Gritó de terror. De ninguna manera. Ni siquiera me he convertido en hombre todavía. No puedo perderlo ahora mismo. Ya sea por voluntad o por alguna otra fuerza inexplicable, el tiempo de reutilización se agotó un poco más rápido de lo habitual. El momento antes de que Wan aterrizara su ataque, parpadeó al lado de Sasa. Agárrate fuerte de nuevo. Dijo, mientras ajustaba su postura y aterrizaba estable en el suelo. Tomando a Sasa en su espalda, se desvaneció en las sombras de la noche. Maldita sea. Realmente se escapó. Dijo Sartre, resoplando. Él es el Requiem oscuro, después de todo. No estaba seguro de poder capturarlo tampoco, respondió uno claramente, como si no estuviera decepcionada por su fracaso. No, no lo creo. Sartre gritó desde el rincón en el que se escondió. Si la agencia no puede hacerlo, todavía está la guarnición de la capital. Lo atraparé. Uno se encogió de hombros sin preocuparse. Comprendió por qué Sartre estaba enojado. Después de todo, las armas se perdieron. Había escuchado que Sartre prometió pagar al imperio 100.000 monedas de oro si se perdían las armas. Incluso para su gremio de comerciantes, perder esa suma sin razón aparente era sin duda doloroso y exasperante. Leguna no fue muy lejos. De hecho, estaba en el patio de Sartre. Estaba bastante familiarizado con el lugar después de trabajar allí durante días y se escondió en una habitación discreta que almacenaba leña. No llores ni hagas ruido o te mataré, ¿entendido? Amenazó con una mirada feroz con su mano en su boca.
Sasa estaba llorando, pero no había una señal de miedo en sus ojos. Ella asintió y parpadeó con todo lo que tenía. Relajó la mano y se inclinó débilmente hacia un lado. Hermano mayor Jae, Leguna, ¿estás herido? Ella no estaba llorando de miedo, sino por sus heridas. Ah, lo sé. Había usado su mano izquierda debido a la urgencia y provocó que la flecha en ella hiciera un desastre sangriento. La lesión trivial se volvió bastante grave. No puedo seguir así. Miró su mano y sacó a Ebombi. Ayúdame a vendar la herida, dijo mientras le entregaba la daga a Sasa. Yo. Dijo, sorprendida. ¿Quién más? Dijo con una sonrisa débil, es demasiado difícil para mí hacerlo yo mismo, así que hazlo. Corta la carne desordenada y saca la punta de la flecha. Yo puedo ocuparme del resto. Le entregó la daga sin esperar su respuesta. Sasa sostuvo la daga y lo miró. En ese momento, la voz habló en su mente, solo finge ayudarlo y perforarlo en el corazón con la daga. Esta es tu oportunidad de venganza. Capítulo 409 La ayuda de uno. Sasa no respondió. Sostuvo a Ebony en su mano y lentamente se acercó al brazo izquierdo de Leguna. Actualmente, Leguna tenía la parte superior del cuerpo al descubierto. Bajo la luz de la luna, la llamativa herida se veía más bien inquietante. Corta la carne desgarrada. No necesitas preocuparte por mí, dijo débilmente, habiendo perdido gran parte de su sangre. Él le sonrió alentadoramente. No tengas miedo. ¿Sabes cocinar, no? Sasa asintió con fuerza. Como solo había 2 personas en su casa, a menudo cocinaba. Bien. Piense en ello como cortar un filete, dijo con indiferencia, a pesar de saber que dolería. Sin embargo, eso solo la preocupaba. Ella venía de un hogar pobre y ya sería muy afortunado para ellos conseguir pan de trigo. ¿Cómo fue cortar un bistec? Ella le contó sus problemas, para su asombro. No pensó que ella consideraría la comparación tan en serio. Entonces, la animó un poco más y ella movió la hoja lentamente hacia su herida. ¿Vengaré a mi hermano y a mi padre si lo mato? No pudo evitar pensar. Ella puso la hoja al ras contra su herida y comenzó a cortar con cuidado. La carne era más o menos pastosa, y ahora el dolor punzante provenía de sus nervios tirados. Si no fuera por su voluntad endurecida gracias a años de entrenamiento, se habría vuelto loco por el dolor. Rebanada. Finalmente cortó parte de la carne de la herida. A pesar de que sus manos estaban realmente ensangrentadas, estaban lo suficientemente firmes. Sabía que la vida de Leguna estaría en peligro si no se calmaba. Después de todo, no querría matar a alguien que acababa de salvarle la vida a pesar de su traición. Ella nunca había considerado matarlo por venganza. Ya no confiaba en esas palabras porque sabía que no había enemistad entre ella y Leguna. Su personalidad tímida no la convirtió en una gran enemiga en primer lugar, pero la otra razón fue lo que dijo antes. Dijo que toda la vida era igual y Sasa sintió que Leguna no quería dañar a las personas desde el principio. Solo se vio obligado a hacerlo. La muerte de su padre y su hermano tampoco podría haberla atribuido a él. Incluso si él no existiera, Seatige podría haber caído por otros medios y no fue como si él fuera el que dio el golpe mortal. No importa cómo lo mirara, Leguna no era su némesis. Entonces, ella hizo todo lo posible para ayudarlo a vendar la herida en un intento por salvarlo. Después de todo, él le había brindado tanta ayuda e incluso había tratado de protegerla bajo un bombardeo tan pesado. No había ninguna razón por la que no debería ayudar. De hecho, tenía que hacerlo. Eso era lo mínimo que podía hacer. Con su determinación afirmada, trabajó con precisión experta. Se sentía como si ahora fuera una médica con práctica y podía cortar donde él la dirigiera sin temblar ni cometer ningún error. El dolor que sintió Leguna sin anestesia fue mucho más allá de lo que imaginaba. Pero después de experimentar la tortura que fue un impulso sagrado cuando usó Ghost of Darkness, todavía era un dolor que podía soportar. Cuando Sasa finalmente cortó lo suficiente para sacar la flecha, Leguna hizo una herramienta simple para que ella la usara con Shadow Edge. Era una herramienta similar a una pinza con dientes en los lados internos. Con él, podría quitar fácilmente la punta de flecha. La extracción se realizó sin problemas. Sasa dejó la punta de flecha ensangrentada y se desplomó en el suelo como si le hubieran disparado. Silenciosamente sacó una botella de superpoción de su bolsillo dimensional. Tenía un par de botellas de estos salvavidas encima en cualquier momento. Dado que fueron producidos por la Asociación de Magos de la Corte, probablemente podría recuperar la mayor parte de su movilidad al mediodía de mañana. ¿Tengo que quedarme aquí toda la noche?, pensó mientras se envolvía la herida.
Si estuviera solo, podría entrar en sigilo y escabullirse de la capital del milenio. Pero no podía simplemente abandonar a Sasa. ¿Qué podía hacer ella? Definitivamente sería capturada y torturada por los estoquianos si él se iba. Decidió curarse dentro de la pequeña choza de leña. Los lugares más peligrosos pueden ser los más seguros a veces. Sartre nunca imaginaría que todavía estaría escondido en la mansión. Y mañana saldría de la mansión con Sasa. ¿Cómo se enteró de mi identidad? Como no tenía nada mejor que hacer después de arreglarse, decidió tener una charla ligera, tanto para desviar su atención del dolor como para intentar aliviar a la tensa chica. Era probable que fuera la primera batalla que ella presenciara, y le preocupaba que colapsara por el estrés. Una voz me lo dijo. ¿Una voz? Yo tampoco sé cómo describirlo realmente y ella arrastró un par de pasos hacia atrás. La voz sonó en mi cabeza y suena como yo. Puedo comunicarme con ella en mi mente también. Ella comenzó a hablar mal de ti y quería que te exponga, y luego lo hiciste. Así que ese fue el caso y suspiró, ¿de verdad me odias por la muerte de tus familiares? No, ella negó con la cabeza. Pensé que el hombre llamado Leguna era realmente malo, pero cuando lo pensé bien, me di cuenta de que la muerte de mi hermano no se puede culpar a ti. Es culpa de la guerra. Toda la guerra es culpa, pero, ¿quién inició la guerra? Oh, ¿todavía estás de humor para una pequeña charla en una situación como esa? Como se esperaba de Mr. Dark Requiem, dijo una voz magnética. La puerta cerrada de la choza se abrió fácilmente. 1. Su mirada se enfrió cuando se puso frente a Sasa de manera protectora. Esa acción sobresaltó a uno. Ella le dio una mirada complicada y murmuró, ¿de verdad cambiaste? ¿Qué dijiste? ¿Debes proteger a esta chica? Preguntó uno. Sí. He dicho que hago esto por mi propio bien, no por el de nadie más. Incluso si eso significa que vas a morir. ¿Y qué si lo hace? Sin embargo, ya había tomado la decisión de abandonar a Sasa si uno realmente atacaba. Lo máximo que haría sería tratar de salvarla más tarde o vengarla. No estaba dispuesto a dar su vida por una chica que acababa de conocer. Anelote había dicho que su vida no era solo la suya. Tenía que considerar a los demás que estaban esperando su regreso. Aunque sonaba como una mala excusa, no era menos importante. No te creo, dijo ella, sacudiendo la cabeza y habiendo visto sus intenciones hace mucho tiempo. Es tu decisión creerlo o no. Al menos, no voy a dar marcha atrás ahora. No se avergonzó en lo más mínimo de ser visto. Después de todo, es una de ustedes estoquianos. Ya he hecho mucho para protegerla. ¿Puedes culparme por abandonarla? ¿Puedes ser más desvergonzado? Al menos, te igual esa parte de ti no ha cambiado, dijo de nuevo, vagamente. No hagas que parezca que me conoces bien. Él frunció el ceño. No conozco a Leguna Dark Requiem, pero sí conozco a otra persona. Entonces, ¿para qué estás aquí? ¿Para matarme? Preguntó con cautela. Se encontró bastante confundido acerca de sus motivos. Si ella estuviera allí para capturarlo, podría haber pedido más refuerzos, pero no lo hizo. No. No estoy aquí para matarte, sino para salvarte. ¿Confías en mí? Preguntó uno. Llevaba una máscara sobre su rostro y él solo podía confiar en sus ojos para leer su expresión. No. Pero así es como es, ella no pareció sorprendida. Tienes dos opciones ahora. Vete conmigo y te llevaré a un lugar seguro, o me quedaré aquí y serás descubierto y perseguido. Si bien podrías salir con vida, la chica no lo haría. Leguna vaciló un momento. Entendió su situación actual. No sería un problema para él huir él mismo, pero no estaba seguro de cómo llevar a Sasa con él. Al final del día, todo dependía de si él se arriesgaba a dejarla sola. La elección era suya y solo suya. ¿Cuál es tu objetivo? Lo estoy haciendo por mí mismo. ¿No le importan a la agencia solo los intereses nacionales? Se burló. No le debo nada a esta nación, y no siento ninguna lealtad por ella. Le sirvo a un ser aún mayor, dijo finalmente con un toque de seriedad. Todavía reflexionaba sobre su elección. Temía que uno lo llevara a una trampa aún mejor de la que no podría escapar, incluso si decidía echar a Sasa. ¿Todavía dudas? Fui yo quien te disparó con esa flecha, ¿sabes? Al escuchar eso, algo hizo clic en su mente. Apretó los dientes y dijo, bien. Iré contigo. Capítulo 410. También sacerdotisa. Leguna entendió el momento en que escuchó esa declaración. Uno no había planeado matarlo desde el principio. La primera flecha disparada fue realmente demasiado débil.
Aunque la herida se volvió bastante grave, se debió a su lucha enloquecida. El disparo en sí no fue intrínsecamente dañino. Una era la asesina más fuerte de la agencia Stokian, así que dadas sus habilidades, una preparación cuidadosa y la ventaja del ataque furtivo, el hombro de Leguna era lo mejor que podía hacer. Por supuesto no. Además del hecho de que no untó veneno en la flecha y la actuación de Wan durante la pelea, no fue difícil para Leguna concluir que se había reprimido. Además, Leguna también tomó nota de otro detalle. Recordó que el brazo de Wan había sido lastimado por Spatial Cut, pero ahora, ya parecía curado. Teniendo todo eso en cuenta, decidió confiar en ella al final. Estiró la mano hacia Sasa, que se escondía detrás de Leguna. Ven, niña. Los llevaré a los dos. Ni siquiera la toques. Dijo mientras la bloqueaba. Ella no podrá seguir el ritmo de nosotros. ¿Quieres cargarla en tu espalda en tu estado? Leguna lo pensó un poco y asintió con la cabeza hacia Sasa. Aunque Leguna era norteña, enemiga de todos los estoquianos, Sasa se sorprendió al darse cuenta de que confiaba más en Leguna. Entonces, reunió su coraje después de ver su asentimiento. Uno le agarró la mano y la puso de espaldas. Perdón por lo que sucedió hace un momento. Tuve que hacer mi parte, ya ves. Pero confiaba en que no te lastimarías con Leguna cerca, le dijo uno a Sasa, que todavía estaba temerosa. Ella guardó silencio y escondió su rostro detrás de la espalda de uno. A uno tampoco le importó esa respuesta. Ella asintió con la cabeza a Leguna, indicándole que se quedara cerca. Leguna se puso de pie y empujó su hombro izquierdo. Parecía que la poción había surtido efecto. La sangre ya se había detenido y asintió con la cabeza hacia uno. Y así, Wan empezó a correr. Fue entonces cuando Leguna comprendió lo aterrador que era su juego de pies. Se movió sin hacer ruido y a una velocidad cegadora. Sasa, que pesaba alrededor de decenas de kilogramos, no era una carga para ella en absoluto. Frunció el ceño y lo siguió. No fue tan difícil para los principales asesinos de ambos imperios burlar a los guardias, y dado lo familiarizado que estaba uno con la capital del milenio y sus muchos pasadizos secretos, callejones y escondites oscuros, Leguna pudo moverse con relativa seguridad debajo de ella. Dirigir. La forma en que dejaron la ciudad también fue increíblemente excéntrica. Uno dio un par de vueltas en un callejón y llegó al pozo de una casa abandonada. Miró a Leguna antes de saltar al pozo con Sasa. Había un camino subterráneo debajo y parecía ser un laberinto. Leguna notó que pasó por decenas de cruces, algunos de los cuales eran cruces triples, cruces de caminos y cruces de 5 vías. Leguna había querido recordar el camino pero se rindió a mitad de camino. La complejidad del laberinto era mucho mayor de lo que imaginaba. Dudaba que alguien que no fuera un genio mago de alto nivel como Anelote pudiera memorizar el camino solo con la memoria. El pensamiento encendió su curiosidad. ¿Cómo recuerdas estos caminos? ¿Quieres apostar si te lo digo? No lo harás. No había tenido muchas esperanzas al respecto desde el principio. Tu suposición fue correcta. Los tres continuaron en el laberinto durante media hora más hasta que llegaron a un callejón sin salida. Uno señaló la parte superior y dijo, ábrelo. No puedo hacerlo con ella en mi espalda. Leguna la miró con cautela antes de subir. Había una tapa de alcantarilla, pero no podía estar seguro de si estaría vacía afuera o llena de soldados estoquianos. Leguna usó Shadow Edge para hacer un palo delgado para apuntalar la cubierta. Pesaba un poco, pero su fuerza superior aún se las arreglaba. La luz de la luna plateada brillaba a través de las grietas. Leguna podía ver las estrellas brillantes en el cielo. Dio un suspiro de alivio y empujó el resto de la cubierta antes de saltar. Nunca había usado Shadow Blink en todo el tiempo, eligiendo reservarlo solo para los momentos más cruciales. Uno no estaba mintiendo. Terminaron emergiendo afuera, pero no estaban muy lejos de la capital del milenio. Por lo menos, todavía podía ver las murallas de la ciudad no muy lejos, aunque valía la pena señalar que su visión era mejor que la de la persona promedio. ¿No me vas a levantar?, preguntó, su voz sonando como la de una mujer débil y estereotipada. Molesto, Leguna estiró su palo de sombra por el agujero. Uno lo agarró y lo levantó. Pero como tirar del palo requirió sus 2 manos, su herida con costras se abrió de nuevo. ¿Lo que le pasó a ella? Leguna gritó enojado. Sasa parecía estar inconsciente sobre los hombros de uno. Pero Leguna dudaba que eso fuera posible. Todavía tenía los ojos abiertos cuando se dirigían hacia arriba. No te preocupes, solo la hice dormir un poco. Las cosas de las que estamos a punto de hablar se mantienen mejor en secreto, sonrió uno.
Solo los muertos guardan secretos. ¿La vas a matar? Por supuesto que no, ella puso a Sasa contra un árbol y dijo sin volverse. Sé que solo los muertos guardan secretos, pero no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque no quieres que lo haga, ¿verdad? Solo porque no quiero que lo hagas, ¿significa que no lo harás? Uno no respondió. Se dio la vuelta y vio su hombro sangrando. Tu herida está abierta de nuevo. Lo sé. Déjame curarte. Leguna inicialmente quiso negarse, pero notó su mirada. No era la burla como antes. En cambio, incluso parecía bastante lamentable. Se parecía un poco a un perro callejero que quería mendigar comida pero temía que la rechazaran o la golpearan. Leguna no pudo evitar ceder a la mirada. Hizo una mueca y dejó que uno le quitara las vendas. Ella miró la herida y comenzó a rezar, para gran asombro de Leguna. Por el poder del amanecer, sana a los desafortunados. Cantaba con rigidez, hasta el punto de la falta de sinceridad. Sin embargo, la deidad a la que rezaba todavía respondía a sus oraciones. Pronto, la energía divina comenzó a formarse en sus manos. Incluso eres una sacerdotisa de Piro. Leguna preguntó con sorpresa. La energía divina parecía familiar, como la que usaba Eirin. No solo era una asesina de alto nivel, también sabía cómo usar milagros divinos. No, ella frunció el ceño. Pero puedo usar su poder. Leguna no presionó la pregunta. De todos modos, dudaba que ella se lo contara. La curación dolió bastante inicialmente, ya que también usó Host of Darkness esa noche, por lo que todavía quedaba mucha energía de sombra en él. La energía divina de uno daría prioridad a eliminar eso primero antes de curar su herida. Poco a poco, su tensión disminuyó. La curación funcionó bastante bien, no peor que la de Eirin. Pronto, su herida se estabilizó y volvió a formar costras. Gracias, dijo después de asegurarse de que efectivamente estaba curado, ¿por qué ayudarme? Uno pareció un poco decepcionado al escuchar esa pregunta, pero ella realmente no respondió a su pregunta. Ha sido la mitad. ¿Qué? Nosotros, no, quizás debería decir que no les queda mucho tiempo. Serás la clave de sus destinos. ¿Puedes decirme qué quieres decir con eso? Uno lo ignoró y continuó murmurando. Aunque para mí, pero desde que hice un trato con Piro, solo puedo estar de este lado. Oye. ¿Me estás escuchando? No es algo que pueda decirte directamente. De lo contrario, nadie podrá decir cómo puede cambiar el futuro, dijo una sacudiendo la cabeza, tendrás que averiguarlo por tu cuenta. Al menos dame una pista, ¿quieres? Ni siquiera sabía qué hacer con sus tontos murmullos. Ella vaciló un momento antes de decir, mira la guerra fundacional de Oke. Hay alguien de quien debes tomar nota y sabrás quién es. ¿La guerra fundacional? Marolid le había pedido que hiciera lo mismo, pero estaba demasiado ocupado en el escritorio que no había tenido tiempo de investigarlo. Pero ahora, uno le estaba pidiendo que hiciera lo mismo. ¿Qué está pasando? PFFFFT. Antes de que Leguna se diera cuenta, uno de repente escupió un bocado de sangre. Fin del capítulo.